14 años y una caja de bombones. Las 7 de la mañana del 14 de febrero empezaron como empiezan los días que uno no sabe que van a cambiarlo todo, con el sonido del despertador, el olor del café y la certeza todavía intacta de que la vida que uno tiene es la vida que uno ha elegido. Me levanté antes que Rodrigo, como casi siempre. Me duché, me vestí y mientras esperaba que la cafetera terminara de hacer su ruido, abrí el armario del salón donde guardaba las cosas que Rodrigo no tocaba porque eran mías antes de que fuéramos nosotros. Los libros de mi padre, la caja de madera donde guardaba documentos que no tenían nombre, en la carpeta, y debajo de todo, envuelto en papel de seda azul, el sobre que Marcos Valcárcel me había entregado hacía 2 años, cuando se cumplió el plazo que mi padre había fijado. No lo abrí. Solo lo toqué con la yema de los dedos, como hago cada vez que necesito recordar que sigo siendo quien soy, aunque nadie me vea. Rodrigo bajó a las 8 menos cuarto. Llevaba la corbata que le había regalado yo por nuestro 10º aniversario, la de rayas azules y gris plata, y tenía esa expresión de quien está pensando en otra cosa pero no quiere que se note. Me dio un beso en la mejilla, cogí el café que le había preparado y dijo que esa noche llegaría tarde porque tenían una reunión de directivos que no podía aplazarse. «Es San Valentín», le dije. «Ya lo sé», dijo él. «Pero ya celebraremos el fin de semana». Asentí. No discutí. Llevaba meses sin discutir, no porque me hubiera rendido, sino porque me había ido quedando sin palabras para nombrar lo que nos estaba pasando. Hay silencios que son paz, y hay silencios que son el espacio que deja algo que ya no está. El nuestro hacía tiempo que había dejado de ser lo primero. Me quedé sola en el piso. Un piso en el barrio de Chamberí que compramos juntos hace 11 años, mitad él, mitad yo, aunque la mitad mía venía de un fondo que Rodrigo nunca preguntó de dónde salía, porque los dos habíamos acordado tácitamente que mi dinero era un tema que no se tocaba. No porque él me lo pidiera, sino porque yo lo había decidido así desde el principio, siguiendo el consejo de mi padre. «Elena, lo que tienes es tuyo. No lo mezcles con lo que construí juntos hasta que estés segura de que lo que construí juntos va a durar». Mi padre era un hombre que hablaba poco y pesaba cada palabra como si fueran monedas de oro. Murió hace 6 años y lo que me dejó no era solo dinero, era una instrucción muy precisa sobre cómo y cuándo usar lo que me había heredado. A las 10 de la mañana llamó Marcos. «Elena, ¿tienes un momento?». Siempre empieza así, con esa pregunta que en realidad es una forma de decirme que tiene algo que decirme, aunque yo no haya preguntado. Le dije que sí. Me dijo que el fondo había recibido una comunicación de Albéniz Consultoría, la empresa donde trabajaba Rodrigo, solicitando información sobre el accionariado porque estaban en proceso de renegociar los estatutos societarios. «Nada urgente», aclaró Marcos. «Pero tendrás que decidir si quieres seguir en el anonimato o si esta es la ocasión de regularizar tu posición». Le dije que lo pensaría. Le di las gracias. Colgué y me quedé mirando el techo del salón durante un buen rato. El 31%. Eso es lo que heredé de mi padre en Albéniz Consultoría. Una empresa en la que él entró como inversor silencioso hace 18 años, cuando Cristina Albéniz todavía era una consultora de tercera que soñaba con montar su propio negocio y necesitaba capital semilla. Mi padre se lo dio. A cambio figuró como accionista minoritario estratégico a través de un holding familiar que él mismo había diseñado con la discreción que lo caracterizaba. Cuando murió, esa participación pasó a mí. 31%. No es mayoría, pero según los estatutos originales que mi padre negoció con mucho cuidado, es suficiente para vetar cualquier modificación estructural del accionariado y cualquier nombramiento a nivel de consejo de administración que no cuente con mi aprobación. Cristina lo sabía, o debería haberlo sabido. El hecho de que Rodrigo no lo supiera era hasta ese momento algo que yo consideraba una decisión mía, no un secreto. No sé exactamente en qué momento decidí ir a la oficina esa tarde. Creo que fue después de comer, cuando estaba ordenando el cajón de la cocina y encontró una tarjeta de San Valentín que Rodrigo me había dado hace 4 años. De esas con un corazón dibujado a mano y una frase escrita con su letra redonda y torpe. La guardé. Me puse el abrigo. Fui a la pastelería de la calle Fuencarral donde hacen las fresas bañadas en chocolate que a Rodrigo le vuelven loco desde que las probó en nuestra primera Navidad juntos. Y compré también una caja de bombones de los que le gustan,
Los de avellana con praliné, los que siempre digo que son demasiado caros y luego compro igual porque el gesto importa más que el precio. Cogí el metro hasta Gran Vía, subí los 12 pisos en ascensor y lo vi. De rodillas, con un anillo entre los dedos, con Cristina Albéniz llorando y los compañeros aplaudiendo, y la sala cristalada iluminada desde dentro como un escaparate. Uno de esos compañeros, un chico joven al que no conocía, había sacado el móvil para grabar el momento. Rodrigo tenía esa sonrisa que yo había visto pocas veces, la que se le escapa cuando algo sale exactamente como lo ha planeado. Era la misma sonrisa que tuvo cuando le dieron el ascenso a director de proyectos hace 3 años. La misma que tuvo cuando firmamos la hipoteca. Una sonrisa de logro, de objetivo cumplido. Me quedé 4 segundos exactos mirando a través del cristal. Lo sé porque los conté. No lloré. No entré. No grité su nombre para que se girara y me viera allí con las fresas y los bombones, convertida de repente en el chiste más cruel del día. Solo me vi la vuelta, pulsé el botón del ascensor, y cuando las puertas se cerraron y quedé sola entre el espejo y la pared metálica, saqué el móvil y llamé a Marcos Valcárcel. Marcos, necesito que presentes los papeles esta noche. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado. Luego, ¿esta noche? Esta noche. Elena, son las 6:47. Ya lo sé qué hora es, Marcos. Otro silencio, más corto. Dame 2 horas. El ascensor llegó a planta baja. Las puertas se abrieron. Salí a la calle y el frío de febrero de Madrid me golpeó en la cara como algo limpio y necesario. Dejé las fresas en el primer banco que encontré. Los bombones los guardé en el bolso. No sé por qué. Supongo que algo en mí no estaba dispuesto a tirar 19 euros de bombones de avellana con praliné solo porque el mundo se hubiera caído. La rabia, cuando se vuelve lo bastante fría, deja de ser rabia. Se convierte en algo mucho más útil. Caminé hasta el aparcamiento subterráneo de la calle Hortaleza donde había dejado el coche. Bajé las 2 plantas de rampa con los tacones resonando en el hormigón y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. El aparcamiento estaba casi vacío a esa hora. Olía a gasoil y a ese frío húmedo que se mete en los aparcamientos subterráneos de Madrid en invierno y no sale hasta abril. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos durante exactamente 1 minuto. Solo 1 minuto. Luego los abrí, encendí el coche y empecé a pensar. No en Rodrigo, no en Cristina, no en la imagen de él de rodillas con el anillo. Pensé en mi padre, que me enseñó que el primer movimiento en cualquier situación difícil no es el ataque, es la posición. Primero sabe dónde estás tú, me decía. Luego decide qué haces. Yo sabía dónde estaba. Llevaba 14 años sabiéndolo, aunque nunca hubiera tenido que usarlo. El hombre que volvió a casa con flores. Aparqué en la calle, no en el garaje. Quería poder irme sin que él oyera el motor. Son los detalles pequeños los que organizan la cabeza cuando todo lo demás está roto. Aparcar en la calle, subir a pie, encender solo la lámpara del salón para que desde fuera parezca que hay alguien dentro, pero no sea una bienvenida. Me senté en el sofá con el abrigo puesto y el bolso en el regazo, y el teléfono en la mano, esperando a que Marcos me devolviera la llamada. Llamó a las 9:45. Está hecho, dijo. El juzgado de primera instancia lo tendrá mañana por la mañana. Elena, ¿estás bien? Le dije que sí. No era del todo mentira. Estaba entera, que no es lo mismo que estar bien, pero en ese momento me parecía suficiente. Le pregunté si había alguna implicación inmediata respecto a la participación en Albéniz Consultoría. Marcos tardó un momento. Depende de cómo Rodrigo reaccione y de si Cristina Albéniz tiene buenos asesores. Técnicamente el proceso de divorcio no activa automáticamente ninguna cláusula societaria, porque la participación está en el holding familiar, no en el régimen de gananciales. Pero si Rodrigo decide impugnar o pedir información patrimonial, podría salir a la superficie. ¿Y si sale a la superficie? Entonces tendrás que decidir qué haces con ello. Ya lo sé qué haré, dije. Bien, dijo Marcos y colgamos. Rodrigo llegó a las 10:23. Lo sé porque miré el reloj cuando oí la llave en la cerradura. Entró con un ramo de rosas rojas, de esas que venden en las gasolineras a estas horas de la noche, cuando todos los floristas han cerrado, y con esa expresión de quien trae una coartada envuelta en celofán. Me miró desde la puerta del salón. Yo le miré desde el sofá.
Ninguno de los dos dijo nada durante lo que debieron ser 10 segundos, pero parecieron mucho más. Luego él dijo: «He estado pensando en nosotros todo el día». Asentí. «Y creo que necesitamos hablar». Volví a asentir. Dejó las rosas sobre la mesa de centro, se sentó en el sillón de enfrente y empezó a hablar. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose solo dentro del matrimonio, que yo era una mujer maravillosa, pero que había algo entre nosotros que ya no funcionaba, que él lo había intentado, que no era culpa de nadie. Me dijo que había conocido a alguien que le hacía sentir cosas que hacía mucho que no sentía, que era consciente de que era una situación complicada, que su jefa, que Cristina, que ellos dos, que la situación en la oficina. Habló durante 14 minutos. Yo lo conté también. 14 minutos de explicaciones ordenadas, casi ensayadas, con pausas en los lugares correctos y la voz modulada para sonar sincero sin sonar cruel. Era bueno en eso. Siempre lo había sido. Rodrigo Montesinos era un hombre que sabía presentar proyectos. Cuando terminó me preguntó si quería decir algo. Le dije que sí. Le dije: «¿Le has pedido matrimonio esta tarde?» Cambió de color. «Elena, Rodrigo, ¿le has pedido matrimonio esta tarde en la planta 12 de Albéniz Consultoría delante de tus compañeros?» El silencio que siguió fue de los que pesan. Asintió una vez despacio, como si el gesto le costara físicamente. «Fui a llevarte las fresas de Fuencarral», dije. «Las que te gustan, con los bombones de avellana». Cerró los ojos. «Elena, lo siento». «Ya lo sé», dije. Me levanté, cogí el bolso y me fui al dormitorio. Cerré la puerta con llave, no con un portazo, con la misma calma con la que se cierra una carpeta cuando ya no hay nada más que añadir. Esa noche dormí, lo cual me sorprendió. No bien y no mucho, pero dormí. Creo que el cuerpo entiende cuando ya no tiene que estar en guardia, porque la peor parte ya ha pasado. El momento de máximo dolor no fue esa noche, ni las siguientes. Fue en el ascensor. En esos 4 segundos, mirando a través del cristal. Después de eso, todo lo demás era administración. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo todavía dormía en el sofá, me senté en la mesa del despacho pequeño que tenemos al fondo del pasillo, el que él llama el trastero con pretensiones, y abrí el cajón donde guardaba mi copia de los documentos del holding. Los revisé uno a uno. El acta de constitución de Balbuena Inversiones, S.L., firmada por mi padre en 2006. El contrato de compraventa de participaciones de Albéniz Consultoría del mismo año. Los estatutos modificados en 2011, cuando Cristina amplió capital y mi padre negoció la inclusión de la cláusula de veto. La última valoración de la participación que Marcos me había enviado en octubre, 4.700.000 euros aproximadamente, según la última auditoría interna de la empresa. 31% de una empresa que había crecido mucho en 18 años. Luego abrí el ordenador y entré en el portal del banco donde tenía la cuenta personal, la que Rodrigo tampoco conocía porque estaba a nombre del holding y yo era la única administradora. Revisé los movimientos de los últimos 3 meses. Hice una transferencia a la cuenta del despacho de Valcárcel para cubrir honorarios. Luego escribí un correo a Marcos con 3 archivos adjuntos y una sola línea de instrucciones. Cuando te pidan información patrimonial en el proceso, presenta esto. Solo esto. Nada más por ahora. Rodrigo se levantó a las 9. Entró en el despacho sin llamar como siempre y me encontró con el ordenador abierto y el café ya frío. ¿Hemos podido dormir?, dijo con ese tono que usan los hombres que han pasado la noche en el sofá y quieren dar a entender que la situación es incómoda para los dos. He dormido bien, gracias, dije. Me miró un momento. Luego: Elena, tenemos que hablar de cómo vamos a manejar esto. No quiero que la situación se ponga difícil. Sé que hay cosas que resolver, pero creo que podemos hacerlo de forma civilizada. Estoy de acuerdo, dije. Mi abogado contactará con el tuyo esta semana. El color que había recuperado por la mañana volvió a irse de su cara. ¿Tu abogado? Marcos Valcárcel, ya tiene los papeles. Silencio. ¿Has presentado ya los papeles? Anoche. Me miró de una forma que no la había visto antes. No era rabia, era algo más parecido al desconcierto, a la sensación de que el guión que había preparado ya no servía. Muy bien, dijo al fin, y se fue a duchar.
Me quedé sola en el despacho y abrí la última carpeta que me quedaba por revisar, el sobre azul que guardaba debajo de los libros de mi padre. Lo abrí por primera vez desde hacía 2 años. Dentro había una carta manuscrita de mi padre, 3 páginas, con su letra pequeña y apretada, y una nota al margen que decía: «Úsalo cuando sea el momento, sabrás cuándo». Lo había sabido siempre. Lo que no había sabido era que el momento iba a llegar así. Con fresas bañadas en chocolate y un ascensor que se abre en la planta 12. Los días que siguieron fueron de una calma extraña, casi clínica. Rodrigo recogió algunas cosas y se fue a casa de su hermano en Leganés. Yo me quedé en el piso de Chamberí con el gato, con el silencio y con una lista de cosas que hacer que iba tachando una por una, con la misma concentración con la que tachaba los ítems de cualquier lista de la compra. Cambié la cerradura, no porque pensara que iba a volver sin avisar, sino porque era lo que tocaba hacer. Y hacerlo me ayudaba a sentir que estaba gestionando algo, en lugar de solo sobrevivir a algo. Llamé a mi amiga Beatriz, que es lo más parecido a un sistema de alerta temprana que tengo, y le dije lo que había pasado en el menor número de palabras posible. Madre mía, Elena. Ya. ¿Estás bien? Estoy entera. ¿Necesitas que vaya? El viernes. El viernes estoy. Marcos me llamó el miércoles. Rodrigo ha contratado a un abogado, un tipo de un despacho de Chueca especializado en divorcios con patrimonio compartido. Han pedido un inventario completo de bienes. Bien, dije. ¿Y el holding? Por ahora no han preguntado por él, pero lo harán. Cuando pregunten, diles que la participación en Albéniz Consultoría es un activo patrimonial previo al matrimonio transferido por herencia, y que no entra en el régimen de gananciales porque nunca fue incorporado a él. Eso es exactamente lo que dice el notario en la escritura de aceptación de herencia, confirmó Marcos. Lo sé, dije. Mi padre era muy ordenado. El viernes Beatriz se presentó con una botella de vino tinto de Ribera del Duero y una bolsa de patatas fritas, y la energía de quien está lista para una guerra que no es suya, pero está dispuesta a pelear igualmente. Nos sentamos en el salón en el suelo con el gato entre los dos y le conté todo. El 31%, los 14 años, las fresas, el cristal, el ascensor, la llamada a Marcos. «Espera», dijo Beatriz cuando terminé con el vaso a medio camino entre la mesa y su boca. ¿Que tú llevas años siendo accionista de la empresa de su jefa? De su jefa, sí. ¿Y él no lo sabe? No. ¿Y ella tampoco? Tampoco. Beatriz me miró durante un buen rato. Luego bebió un sorbo largo de vino y dijo: «Elena, eres la persona más tranquila y más aterradora que conozco». Me pareció el mejor cumplido que me habían hecho en mucho tiempo. Lo que Beatriz no sabía, lo que yo tampoco le dije esa noche, porque todavía no era el momento, era que la semana siguiente iba a recibir una convocatoria. Una convocatoria que Cristina Albéniz, sin saberlo, había puesto en marcha ella misma cuando decidió solicitar información sobre el accionariado de su propia empresa para reorganizar el consejo. Una convocatoria que iba a llevarme a una sala de reuniones que conocía de nombre, pero la que nunca había entrado. La planta 12 de Albéniz Consultoría otra vez, pero esta vez no por la puerta de visitantes. El nombre en la lista. La convocatoria llegó el lunes siguiente por correo certificado, dirigida a Balbuena Inversiones S.L., con el membrete de Albéniz Consultoría y la firma de su directora jurídica. Junta Extraordinaria de Accionistas. Orden del día. Modificación de estatutos y propuesta de nombramiento de nuevo consejero delegado. Fecha, el jueves de esa misma semana a las 16 horas. Sala de juntas, planta 12. Marcos me llamó a los 10 minutos de que yo lo recibiera. ¿Lo has visto? Acabo de verlo. Elena, esto complica las cosas. O las simplifica, dije. Depende de cómo se mire. Marcos respiró de esa manera que tiene cuando está calculando el riesgo de algo y no le salen los números que quiere. Si asistes, dejas de ser invisible. Todo el mundo en esa junta sabrá quién eres y qué tienes. Lo sé. Incluida Cristina Albéniz. Lo sé, Marcos. ¿Y Rodrigo? Hice una pausa. Rodrigo está en proceso de divorcio conmigo. Lo que sepa o no sepa a partir de ahora no cambia nada que ya no esté cambiado. Silencio al otro lado. Luego. Bien. Entonces nos vemos el jueves a las 3 para repasar los estatutos antes de entrar.
Los 3 días que mediaron entre el lunes y el jueves los usé con un propósito muy concreto: leer. Leí los estatutos de Albéniz Consultoría de principio a fin, los originales de 2006 y las 3 modificaciones posteriores. Leí las actas de las últimas 5 juntas de accionistas a las que nunca había asistido, porque mi representación la ejercía Marcos en silencio, votando según las instrucciones que yo le daba por escrito, que casi siempre eran abstención en todo aquello que no afectara a la cláusula de veto. Leí también los informes anuales de los últimos 3 ejercicios que Marcos me enviaba puntualmente, y yo guardaba en una carpeta sin haberlos mirado con la profundidad que merecía. Albéniz Consultoría había crecido, mucho. Pasó de ser una consultora pequeña de recursos humanos a convertirse en una empresa de servicios empresariales con 87 empleados, presencia en Madrid y Barcelona y una facturación del último ejercicio de algo más de 9 millones de euros. El nuevo consejero delegado que Cristina quería nombrar era, según el orden del día, el actual director de operaciones, un hombre llamado Rodrigo Montesinos. Me quedé mirando ese nombre en el papel durante un buen rato. No sentí rabia. Sentí algo más frío y más preciso: comprensión. Por fin entendía la secuencia completa. Rodrigo no se había enamorado de su jefa. Rodrigo había encontrado la escalera más corta hacia el sitio al que quería llegar. Y había confundido la ambición con el amor, porque es un error que es muy fácil cometer cuando llevas años sintiéndote pequeño al lado de alguien que no te ha dicho nunca que te ve pequeño, pero a quien sospechas que te ve pequeño de todas formas. No me había engañado porque yo no fuera suficiente. Me había engañado porque él no podía soportar no ser suficiente. Eso no lo excusaba, pero me ayudaba a mirarlo de frente sin que me temblara nada por dentro. El jueves llegué a Albéniz Consultoría a las 4:10. Marcos iba a mi lado con su maletín negro y su expresión de notario que ha visto muchas cosas y ya nada la altera demasiado. Nos identificamos en recepción. La chica de recepción tecleó mi nombre en el ordenador, lo miró 2 veces y luego nos miró a nosotros 2 veces. Les acompaño a la sala de juntas, dijo con una voz que ya no era del todo rutinaria. Mientras esperábamos el ascensor, vi que cogía el teléfono interno y marcaba un número. No hizo falta ser muy lista para saber a quién llamaba. La sala de juntas estaba en la planta 11, un piso por debajo de la sala acristalada donde había ocurrido todo. Era una habitación seria con una mesa larga de madera oscura y 12 sillas, un proyector colgado del techo y una ventana que daba a los tejados del centro de Madrid. Cuando entramos había ya 4 personas sentadas, la directora jurídica, un asesor externo y otros 2 socios minoritarios, a quienes yo conocía de nombre por los documentos, pero no de cara. Ninguno de ellos dijo nada cuando entré, pero los 4 nos miraron con esa atención de quien está recalibrando rápidamente lo que creía saber sobre la situación. Cristina Albéniz entró 3 minutos después. Vestía de negro con el pelo recogido y esa energía compacta y controlada de quien dirige una empresa y lleva años convencida de que tiene todas las variables bajo control. Entró leyendo algo en el móvil. Levantó la vista para hacer el saludo protocolar a los presentes y entonces me vio. No fue un momento dramático. No se le cayó el móvil, no palideció, no dijo nada fuera de lugar. Pero hubo un instante, solo un instante, en el que sus ojos se quedaron fijos en mi cara con una expresión que yo reconocí, porque la había visto en el espejo la semana anterior. La expresión de quien acaba de entender algo que no estaba en el guión. Luego la expresión desapareció, reemplazada por una máscara de profesionalidad perfecta, y Cristina Albéniz se sentó en la cabecera de la mesa. Dejó el móvil boca abajo y dijo: «Bien, empezamos». La junta siguió el orden del día con una eficiencia que yo habría admirado en otras circunstancias. El primer punto fue una presentación de resultados del ejercicio anterior. El segundo fue la propuesta de modificación de estatutos. Y entonces llegó el tercero, el nombramiento de Rodrigo Montesinos como consejero delegado, con efecto desde el primer día del mes siguiente. La directora jurídica leyó la propuesta en voz alta. Luego preguntó si había alguna cuestión antes de pasar a la votación. Marcos se aclaró la voz, abrió el maletín, sacó una carpeta azul y dijo: «Balbuena Inversiones Sociedad Limitada, representada en este acto por su administradora única, doña Elena Balbuena Arenas, ejercita su derecho de veto
conforme al artículo 17 de los Estatutos Fundacionales de Albéniz Consultoría, en su redacción original de junio de 2006, que establece que todo nombramiento de consejero delegado requiere el voto favorable o la abstención expresa del accionista que ostente la participación estratégica fundacional. Dicha participación, equivalente al 31% del capital social, la ostenta en la actualidad Valbuena Inversiones Sociedad Limitada. Depositó la carpeta en el centro de la mesa. La documentación acreditativa está a disposición de todos los presentes. El silencio que se instaló en la sala fue de los que tienen textura. Podría haberlo cortado con algo. La directora jurídica miró a Cristina. El asesor externo miró la carpeta. Los dos socios minoritarios se miraron entre sí. Y Cristina Albéniz me miró a mí con una fijeza que ya no era la de la sorpresa, sino la de alguien que está recomponiendo a gran velocidad 18 años de historia de su propia empresa. Entiendo, dijo al fin Cristina, con una voz que podría haberse confundido con la calma si no hubiera un músculo en su mandíbula que se movía de forma casi imperceptible. ¿Podría pedirles que nos dejaran unos minutos en privado a la señora Valbuena y a mí? Los demás asistentes recogieron sus cosas sin que nadie dijera nada más y salieron de la sala. Marcos hizo ademán de quedarse. Lo miré. Sacudí la cabeza una vez. Él asintió y salió también cerrando la puerta con suavidad. Cristina y yo nos quedamos solas. Me miró desde el otro extremo de la mesa larga de madera oscura con una expresión que mezclaba en proporciones que yo no habría sabido cuantificar el desconcierto con algo que se parecía mucho al respeto. ¿Cuánto tiempo lleva siendo accionista de esta empresa?, me preguntó. 18 años, dije. Heredé la participación de mi padre. Procesó eso durante un momento. ¿Rodrigo lo sabe? No. ¿Por qué no? Me tomé un segundo antes de contestar. Porque no era asunto suyo. Era mío. Cristina asintió despacio, como alguien que está integrando información nueva en un mapa que creía conocer bien. Entiendo que el divorcio complica las cosas. El divorcio no complica nada de lo que estamos hablando ahora mismo, dije. La participación siempre ha sido mía y seguirá siendo mía independientemente de lo que ocurra en el proceso. ¿Y el veto? No respondí inmediatamente. Dejé que la pregunta estuviera en el aire el tiempo suficiente para que Cristina sintiera su peso. Luego dije, el veto es una herramienta. Las herramientas se usan cuando es necesario. ¿Y consideras que es necesario usarlo ahora? Eso depende de lo que ocurra a continuación, dije. Me levanté. Le propongo que suspendamos la junta por hoy y la convoquemos de nuevo en 2 semanas para que todos los asistentes tengamos tiempo de revisar la documentación con calma. Cristina me miró un segundo más. Luego dijo con una voz que ya tenía otro registro. De acuerdo. Salí de la sala. Marcos me esperaba en el pasillo apoyado en la pared con los brazos cruzados, y esa expresión de quien ha oído todo a través de la puerta aunque no lo reconocerá jamás. ¿Bien?, me preguntó. Bien, dije. Mientras esperábamos el ascensor, el teléfono de Marcos vibró. Lo miró. Es Rodrigo, dijo. Mándalo al buzón, dije. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Esta vez no llevaba fresas ni bombones, pero sabía exactamente lo que llevaba. El precio de cada cosa. Rodrigo me llamó 9 veces esa noche. Las 9 veces rechacé la llamada. A la 10ª que llegó pasados las 11 descolgué. Elena. Su voz tenía una textura que no le había oído antes. No era la voz ensayada del hombre que ha preparado lo que va a decir. Era la voz sin preparar de alguien a quien le acaban de cambiar el suelo bajo los pies. Rodrigo. Cristina me ha llamado. Imagino que sí. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta era en cierto modo la más honesta que me había hecho en años. Le di la única respuesta honesta que tenía. Porque nunca preguntaste. Silencio al otro lado. Un silencio largo y denso del tipo que no se rellena con palabras, porque no hay palabras que quepan dentro de él. Elena, esto puede destruirme. No, dije. Esto puede costarte el puesto que querías. No es lo mismo. Para mí sí lo es. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía. Para Rodrigo Montesinos el cargo era la identidad. El título era la prueba de que había llegado.
Que yo tuviera algo que decir sobre si ese título se materializaba o no era en su sistema de valores la traición más profunda que podía imaginar. El hecho de que él llevara meses preparando la suya propia no entraba en ese cálculo porque los seres humanos somos extraordinariamente hábiles para aplicar escalas de moral distintas a nuestros propios actos y a los de los demás. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Lo que sea mejor para mí», dije, y colgué. Dormí mejor que la semana anterior. El gato se subió a la cama a las 3 de la mañana y se acomodó en el espacio que antes ocupaba Rodrigo, con esa indiferencia digna que tienen los gatos, como si siempre hubiera sido así y nunca hubiera sido de otra manera. Las 2 semanas siguientes fueron las más ordenadas y las más extrañas de mi vida. Ordenadas porque tenía listas porque Marcos trabajaba, porque el proceso avanzaba de forma metódica y yo no tenía que hacer nada más que tomar decisiones cuando tocaba tomarlas. Extrañas, porque mientras todo eso ocurría, yo seguía viviendo en el piso de Chamberí, yendo a trabajar, comprando el pan, durmiendo con el gato. Y nadie que me cruzara por la calle habría adivinado que llevaba 2 semanas siendo la persona que más complicaba los planes de otras 2 personas, a quienes hasta hacía poco había llamado mi marido y su jefa. Trabajaba como arquitecta técnica en un estudio de reformas en el barrio de Malasaña. Un trabajo que me gustaba y que pagaba bien, sin ser espectacular, y que no tenía nada que ver con el holding ni con Albéniz Consultoría, ni con los 4.700.000 euros que dormían en un fondo a nombre de mi padre muerto. Mis compañeras sabían que estaba divorciándome, porque yo se lo dije el primer lunes, brevemente, para que no hubiera especulación. No dije más. Ellas no preguntaron más. Era el tipo de lugar de trabajo donde las personas adultas se respetan mutuamente la privacidad, lo cual, en las circunstancias en que me encontraba, agradecí más que nunca. La segunda junta de accionistas se celebró un jueves de marzo, 17 días después de la primera. Esta vez, cuando llegué a recepción, la chica del mostrador me saludó por mi nombre sin tener que mirar el ordenador. Subimos a la planta 11 Marcos y yo, y cuando entramos en la sala de juntas, Rodrigo estaba sentado en uno de los laterales de la mesa. Me había preguntado en los días anteriores cómo sería volver a verle en un contexto formal, si quedaría algún resquicio de los 14 años de las fresas de Fuencarral, de la tarjeta con el corazón dibujado a mano. Lo que sentí cuando nuestros ojos se encontraron no fue amor, ni odio, ni nostalgia. Fue algo más parecido a la sensación de reconocer a alguien que conociste muy bien y ya no conoces en absoluto. Como cuando te cruzas con un compañero del colegio al que no has visto en 20 años y sabes su nombre, pero ya no sabes quién es. Asentí en su dirección. Él asintió en el mío. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. Cristina abrió la junta con una eficiencia que había aumentado desde la vez anterior, como si la sorpresa de 2 semanas atrás la hubiera recalibrado hacia una versión de sí misma todavía más compacta y controlada. Presentó una propuesta alternativa en lugar de nombrar a Rodrigo consejero delegado. Proponía crear un comité de dirección ampliado donde él asumiría funciones ejecutivas equivalentes sin necesidad de pasar por el Consejo de Administración, evitando así la cláusula de veto. Era una solución inteligente. Era exactamente el tipo de solución que yo habría esperado de alguien que lleva 18 años construyendo una empresa sin que se le caiga nada al suelo. Marcos me miró. Yo miré la propuesta que habían distribuido por escrito. La leí entera de principio a fin, mientras todos los demás esperaban. Luego dejé el papel sobre la mesa y dije: «Esta propuesta no requiere mi veto porque no es un nombramiento de consejero delegado. En eso tiene razón». Cristina asintió ligeramente. «Sin embargo», continué, «quiero que quede en acta que Valbuena Inversiones Sociedad Limitada considera que la creación de este comité no puede suponer en la práctica el ejercicio de las funciones de consejero delegado por parte del señor Montesinos de forma encubierta. Si en los próximos 12 meses se constata que eso es lo que está ocurriendo, ejercitaremos los derechos que nos corresponden en su totalidad». La directora jurídica tomaba nota. Rodrigo miraba la mesa. «¿Podría incluirse esa declaración en el acta?», preguntó Marcos. La directora jurídica miró a Cristina. Cristina dijo: «Por supuesto». La junta terminó en 40 minutos. Cuando los demás empezaron a recoger, Rodrigo se levantó y se acercó a mí antes de que pudiera llegar a la puerta. «Elena». Me detuve. Lo miré. «¿Por qué?», me preguntó. Era una pregunta pequeña con mucho peso dentro.
Supe que no me estaba preguntando por el veto, ni por la junta, ni por el proceso de divorcio. Me estaba preguntando por los 14 años, por todo lo que no había dicho. Por la caja de madera en el armario del salón y el sobre azul de mi padre y los 4.700.000 euros que él nunca supo que existían. Le dije la verdad. Porque mi padre me enseñó que lo que tienes es tuyo, y porque tú nunca preguntaste qué era lo mío. Rodrigo asintió muy despacio, como alguien que está digiriendo algo que no va a poder devolver. Lo siento, Elena. Ya lo sé, dije, y esta vez lo decía de verdad. Salí de la sala. En el pasillo Marcos me esperaba con el abrigo y el maletín. Mientras bajábamos en el ascensor me dijo que el juez había fijado fecha para la comparecencia de divorcio 4 semanas. Le dije que bien. Me preguntó si quería hacer algo especial ese fin de semana para descansar un poco de todo. Le dije que no. Marcos, ¿tú crees que mi padre sabía que esto podía pasar algún día? Marcos pensó un momento. Tu padre era un hombre que planeaba para los escenarios que prefería que no ocurrieran, así que probablemente sí. Las puertas del ascensor se abrieron. Salimos al vestíbulo. Afuera llovía esa lluvia fina y persistente de Madrid en marzo que no empapa pero tampoco deja de mojar. Voy a coger un taxi, dije. Bien, dijo Marcos. Llámame si necesitas algo. Me puse el abrigo, salí a la calle. La lluvia me dio en la cara como algo frío y limpio y real. Esa tarde desde casa hice 2 cosas. La primera fue llamar al notario, el mismo que había gestionado la herencia de mi padre, para pedirle una cita la semana siguiente. No para vender la participación, para revisar qué quería hacer con ella a largo plazo, ahora que ya no era invisible. La segunda fue abrir el portátil y buscar cursos de posgrado en gestión empresarial. Si iba a ser accionista visible, quería hacerlo con conocimiento de causa. Mi padre había confiado en que yo sabría usar lo que me había dejado. Yo no tenía intención de defraudarle, aunque hubiera tardado 17 días en estar lista para ello. Por la noche Cristina Albéniz me envió un correo. Breve, formal, sin los adornos que habría podido usar, y no usó. Señora Balbuena agradecería una reunión informal en los próximos días para hablar sobre la participación y las perspectivas de la empresa, sin orden del día, sin abogados, si le parece bien. Lo leí 2 veces. Lo guardé en una carpeta. Respondí al día siguiente, no esa noche, porque algunas respuestas merecen al menos una noche de reposo antes de darse. Lo que todavía no había terminado era lo que termina más lento, el espacio vacío en el armario donde estaba su ropa. El hábito de dejar hecha la cafetera para 2. El gato que a veces iba a la puerta y la olisqueaba y luego se alejaba con esa resignación tranquila que tienen los animales ante las cosas que no pueden cambiar. Eso no lo resuelve ningún acta de junta ni ningún proceso de divorcio. Eso lo resuelve el tiempo, que es el único mecanismo que no tiene atajos. Pero esa noche, mientras el gato dormía en el sofá y la lluvia seguía cayendo sobre Chamberí, llamaron al timbre de casa. Lo que elige quedarse. Miré la pantalla del portero automático. Era Rodrigo. Llevaba el cuello del abrigo levantado y la lluvia le había oscurecido el pelo, y tenía esa expresión de quien ha estado dando vueltas al manzano durante un rato antes de decidirse a llamar. Descolgué. ¿Qué quieres, Rodrigo? Hablar, por favor, solo hablar. Miré el reloj. Las 10:45 de un jueves de marzo. El gato se había despertado y me miraba desde el sofá con los ojos entornados. Pulsé el botón de la puerta. Oí sus pasos subir los 2 tramos de escalera. Abrí antes de que llamara. Entró. Se quedó en el umbral mojado y menos compuesto de lo que le había visto en toda nuestra conversación de los últimos días. Se había quitado la corbata, la llevaba doblada en el bolsillo del abrigo. Hacía semanas que no lo veía sin corbata, y ese detalle, por alguna razón que no supe nombrar en ese momento, me pareció lo más humano que había hecho desde que empezó todo esto. ¿Puedo sentarme? Puedes. Se sentó en el borde del sillón con el abrigo todavía puesto, las manos enlazadas entre las rodillas. El gato bajó del sofá, se acercó a él, lo olió y volvió al sofá. Rodrigo esbozó algo parecido a una sonrisa sin serlo del todo. Ni el gato me perdona. El gato no perdona ni reprocha, solo evalúa. Se frotó la cara con las 2 manos, luego me miró.
Elena, no sé cómo pedirte que me perdones, porque sé que no tengo ningún derecho a pedírtelo. No, acordé. No lo tienes. ¿Hay algo que pueda hacer? El proceso de divorcio sigue adelante, dije. Eso no cambia. Lo sé. La participación en Albéniz Consultoría tampoco cambia. Eso es mío y siempre lo fue. Lo entiendo. ¿Lo entiendes de verdad, Rodrigo? Porque no me refiero solo a los papeles. Me refiero a que hubo 14 años en los que yo era una persona con una historia y unos recursos y una herencia, y tú no preguntaste, no porque yo lo ocultara de forma activa, sino porque dabas por sentado que lo más importante que yo tenía era lo que teníamos juntos. Rodrigo no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz tenía una cualidad diferente, más desprovista de los capas habituales. Tienes razón. Daba por sentado muchas cosas. Sorry. Y me equivoqué. Sí. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco fue hostil. Era el silencio de dos personas que han compartido 14 años y están en el proceso de reconocer que ese tiempo fue real, aunque haya terminado, lo cual es más difícil que ignorarlo y más honesto que destruirlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo al fin. ¿Puedes? ¿Fuiste feliz al principio, digo? ¿Los primeros años? Pensé antes de responder, porque la pregunta merecía una respuesta real y no una respuesta defensiva. Sí, dije. Hubo años en los que fui muy feliz, y años en los que fui bastante infeliz, y lo callé, porque me parecía que hablar de ello era, de alguna forma, una rendición. Eso también fue un error mío. Rodrigo asintió. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que siempre he hecho, dije. Decidir yo. Se levantó. Se abotonó el abrigo. Elena, siento mucho lo de las fresas. Fue la cosa más concreta y más pequeña que dijo esa noche, y fue paradójicamente la que más me llegó. No porque me pareciera suficiente, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que nombraba algo específico en lugar de hablar de abstracciones. Ya lo sé, dije. Le abrí la puerta. Salió. Oí sus pasos bajar la escalera y la puerta del portal cerrarse, y me quedé un momento de pie en el umbral de mi propio piso, escuchando la lluvia. Los meses que siguieron no fueron una línea recta hacia ningún sitio. Fueron más bien una serie de decisiones pequeñas que, sumadas, empezaron a parecerse a una dirección. La comparecencia de divorcio se celebró a principios de abril. Rodrigo y yo llegamos por separado con nuestros respectivos abogados, y el proceso fue civil en todos los sentidos de la palabra, sin reproches en voz alta, sin documentos impugnados, sin la clase de drama que convierte un divorcio en algo que la gente recuerda décadas después. El piso de Chamberí se valoró. Se acordó que yo me lo quedaría, compensando Rodrigo por su parte con el valor tasado. La participación en Albéniz Consultoría no entró en el reparto, porque el notario de mi padre había sido suficientemente preciso en 2019, cuando redactó la aceptación de herencia, para que no quedara ninguna duda de que aquello era un bien privativo. Rodrigo no impugnó ese punto. No sé si fue porque sus abogados le aconsejaron que no tenía base o porque en algún lugar de sí mismo supo que hubiera sido injusto hacerlo. No pregunté. Lo que sí hice en esos meses fue reunirme con Cristina Albéniz. Una vez en una cafetería neutral en el barrio de las Letras sin abogados, como ella había pedido. Me llegó 10 minutos tarde, lo que interpreté como un gesto calculado o una rareza genuina de organización, y no estoy segura de cuál de las dos. Pidió un café con leche. Yo pedí un cortado. Habló primero. Me dijo que entendía que la situación era complicada, que no pretendía que las cosas entre nosotras fueran fáciles, dado lo que había ocurrido, pero que le parecía importante que como accionista yo entendiera la dirección estratégica de la empresa y que ella como directora entendiera cuáles eran mis intenciones respecto a la participación. Le dije que no tenía intención de vender. Levantó las cejas ligeramente. ¿Ni en el corto plazo? Ni en el corto plazo. ¿Y el veto? Lo utilizaré si lo necesito, no lo utilizaré si no lo necesito. Igual que siempre. Cristina me miró durante un momento. ¿Rodrigo va a seguir en la empresa?, pregunté. Eso es una decisión interna, dijo. Por supuesto, dije. Solo lo pregunto para saber con qué nivel de complejidad estamos manejando la situación. Cristina dejó la taza sobre el platillo con cuidado.
Rodrigo presentó su dimisión la semana pasada. No dije nada. Fue decisión suya, añadió Cristina. Y en su voz había algo que no llegaba a ser contrición, pero que tampoco era del todo neutro. Lo creo, dije. Y lo creía. Rodrigo no era un hombre que soportara bien estar en un sitio donde alguien más tenía la última palabra, especialmente si ese alguien era yo. Nos despedimos en la puerta de la cafetería con un apretón de manos breve y la promesa implícita y sin palabras de que las dos éramos personas adultas que podían gestionar una situación complicada sin necesidad de que se convirtiera en algo más complicado todavía. No sé si Cristina y yo llegaremos a entendernos algún día. No sé si hace falta. Lo que sé es que la empresa en la que mi padre invirtió 18 años de fe silenciosa estaba en buenas manos desde el punto de vista operativo. Y que mi papel en ella había cambiado de forma irreversible, ya no era la sombra de un inversor muerto. Era yo. El curso de posgrado empezó en septiembre en una escuela de negocios en Arturo Soria, a la que iba los martes y jueves por la tarde después del trabajo. Mis compañeras del estudio de Malasaña pensaban que estaba estudiando para un cliente específico. No las corregí. Beatriz sí lo sabía, porque Beatriz sabe todo lo que vale la pena saber sobre mí, y cada martes me mandaba un mensaje que decía solo «¿Qué tal el máster?» Y yo respondía «Bien» o «Agotador». Y ella respondía «Normal. Eres la accionista más estudiosa de la Gran Vía». Y eso me hacía reírme, que es algo que en los meses anteriores había echado mucho de menos, reírme de algo que era ridículo, pero también era mío. El día en que firmé los papeles definitivos del divorcio, fui sola al juzgado. Salí a la calle y me fui a tomar un café al bar de la esquina, donde desayuno cuando no tengo prisa. Pedí un café con leche y una tostada con tomate y aceite, y me senté en una mesa junto a la ventana y miré la calle de Fuencarral durante un rato. No lloré. Tampoco me sentí especialmente liberada, porque la liberación genuina no ocurre en el momento de la firma, sino que va ocurriendo despacio, en capas. Durante los meses anteriores, y para cuando llega el papel oficial, uno ya lleva un tiempo sintiéndose más ligero, sin saber exactamente cuándo empezó. Lo que sentí fue algo más parecido a la quietud, a la sensación de estar exactamente donde estaba, sin que me faltara ni me sobrara nada que no hubiera elegido yo. En noviembre, por primera vez en 18 años, Balbuena Inversiones, S.L., asistió a la Junta Ordinaria de Accionistas de Albéniz Consultoría. No a través de Marcos, en representación mía, sino a través de mí. Me senté en la misma silla que había ocupado en marzo. Firmé las actas con mi nombre, no con el nombre del holding. Cuando la directora jurídica me pidió que me presentara formalmente para el registro, dije: Elena Balbuena Arenas, administradora única de Balbuena Inversiones S.L., accionista estratégica fundacional. Lo dije con la misma voz con la que le había dicho a Marcos que presentara los papeles aquella noche de febrero. Tranquila, precisa, sin que me temblara nada. Nadie me aplaudió. Nadie dijo nada especial. La junta continuó con el orden del día, y yo participé en ella como lo que era, una parte de algo que existía antes de que yo supiera que era parte de ello, y que seguiría existiendo mucho después de que los problemas de ese año dejaran de tener importancia. Eso también me lo había enseñado mi padre, aunque no con palabras, que las cosas que importan de verdad no necesitan un momento de reconocimiento para seguir siendo reales. De camino a casa en el metro pensé en él, en la carta de 3 páginas con su letra pequeña y apretada, en la nota al margen: úsalo cuando sea el momento, sabrás cuándo. Lo había sabido, no en el momento en que me habría gustado saberlo, no antes, no a tiempo de evitar los 14 años de un matrimonio que terminó en una sala acristalada con aplausos que no iban dirigidos a mí. Pero lo había sabido, en el único momento que importaba, cuando lo necesité. El gato me esperaba en el sofá cuando llegué a casa. Me senté a su lado. Fuera Madrid hacía el ruido de siempre. Coches, voces, alguien con la música muy alta en el piso de arriba. El piso olía a mi perfume y al café de la mañana, y a esa quietud particular de los espacios que ya solo son de una persona y han empezado a saber a ella. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá y cerré los ojos. Hay una cosa que nadie te dice sobre ser invisible, que mientras dura te pertenece. Que el poder que nadie ve es el más tuyo de todos, porque no depende de que nadie te lo reconozca para existir. Mi padre lo entendió.
Lo construyó en silencio durante años y me lo pasó sin decírmelo en voz alta, porque sabía que yo lo entendería cuando llegara el momento. Y tenía razón. Lo entendí. Lo que no me dijo, lo que tuve que descubrir sola, es que hay un momento en que quedarse invisible deja de ser una fortaleza y se convierte en una costumbre. Que uno puede volverse tan bueno en no ser visto que termina por no verse ni a sí mismo. Y que el trabajo más difícil no es usar el poder que uno tiene, es decidir cuándo vale la pena ser visto. Yo había tardado 14 años y una caja de fresas bañadas en chocolate, pero había llegado. Eso era suficiente. Era mío, y nadie me lo iba a quitar.